El poder de la creencia. En un pequeño pueblo olvidado por el tiempo, rodeado de montañas y ríos cristalinos, vivía una joven llamada Clara. Desde pequeña, Clara había escuchado historias sobre la ley de Asunción, una antigua creencia que sostenía que todo lo que uno asume como cierto se manifestará en su vida. Sin embargo, en su entorno, la mayoría de los habitantes se reían de tales ideas, considerándolas meras fantasías. A pesar de eso, Clara decidió que quería experimentar el poder de esta ley en su propia vida. Cada día, Clara se levantaba antes de que el sol asomara por el horizonte. Se sentaba en su ventana, observando cómo la luz iluminaba lentamente el paisaje. Cerraba los ojos y se imaginaba rodeada de éxito. Visualizaba su sueño, ser una reconocida artista, cuyas obras serían admiradas en todo el mundo. Con cada imagen que pasaba por su mente, sentía una profunda conexión con su deseo. Sin embargo, la duda siempre acechaba en su corazón, alimentada por las palabras de quienes la rodeaban. Es imposible, decían. No tienes talento, añadían. A pesar de las adversidades, Clara persistió. Comprendió que la ley de Asunción no se trataba solo de soñar, sino de creer con cada fibra de su ser que lo que deseaba ya era suyo. Se dedicó a practicar su arte, a estudiar las técnicas de los grandes maestros, y cada trazo que hacía en el lienzo estaba impregnado de su fe en que un día sería famosa. Un día, mientras paseaba por el mercado del pueblo, vio un cartel que anunciaba un concurso de arte. El premio era una beca para estudiar en una prestigiosa academia de arte en la ciudad. Clara sintió como una chispa de esperanza encendía su interior. Este es mi momento, pensó. Sin embargo, la voz de la duda regresó. No estás lista, susurraba. Pero Clara decidió ignorarla. Se inscribió en el concurso y comenzó a trabajar en su obra, dedicando cada minuto libre a crear una pieza que reflejara su esencia. Los días pasaron, y con ellos, el miedo y la inseguridad comenzaron a disminuir. Clara se sumergió en el proceso creativo, como si cada pincelada estuviera conectada a su futuro. La ley de Asunción empezó a tomar forma en su vida, y con ella, la transformación de su percepción. Cada vez que se miraba al espejo, no veía a la joven insegura del pueblo, sino a la artista que soñaba ser. La confianza creció, y con ella, la calidad de su trabajo. Finalmente, llegó el día del concurso. Clara se presentó con su obra, un cuadro que representaba la fusión de la naturaleza y el espíritu humano. Al entrar en la sala, sintió una mezcla de nervios y emoción. Los jurados observaron detenidamente cada obra, y Clara se sintió vulnerable al exponer su alma en un lienzo. Pero en lugar de permitir que el miedo la paralizara, recordó su creencia, lo que asumo se manifiesta. Cerró los ojos y se repitió a sí misma que ya había ganado. Cuando el jurado anunció al ganador, el corazón de Clara latía con fuerza. El primer lugar es para Clara. El tiempo pareció detenerse. Un torrente de emociones la invadió. Había asumido su éxito, y el universo le había respondido. Las lágrimas de alegría brotaron de sus ojos mientras el público aplaudía. En ese momento, comprendió que la ley de Asunción no era solo una creencia, era una fuerza que podía cambiar vidas. Clara se trasladó a la ciudad, donde comenzó su formación en la Academia de Arte. Allí, rodeada de otros artistas talentosos, se sintió como en casa. Sin embargo, el camino no fue fácil. La competencia era feroz, y las voces de la duda comenzaron a resurgir. No eres lo suficientemente buena, resonaban en su mente. Pero Clara había aprendido a silenciar esos pensamientos. Se enfocaba en su trabajo, en lo que asumía como cierto, que era una artista talentosa, digna de éxito. Con el tiempo, sus obras comenzaron a ser expuestas en galerías y a recibir elogios. Cada éxito se convirtió en un ladrillo más en la construcción de su confianza. Sin embargo, Clara nunca olvidó sus raíces. Regresaba a su pueblo para compartir su historia y motivar a otros jóvenes a creer en sus sueños. Les hablaba sobre la ley de Asunción, sobre cómo el poder de la creencia puede transformar la realidad. Muchos aún eran escépticos, pero Clara sabía que cada uno tenía que encontrar su propio camino.
Un día, mientras caminaba por el bosque cerca de su pueblo, se sentó en una roca y reflexionó sobre su viaje. Recordó las noches en vela, los momentos de duda y los sacrificios. Pero también recordó las alegrías, los triunfos y, sobre todo, la profunda conexión con su pasión. Fue entonces cuando comprendió que la ley de asunción no solo se aplicaba a su carrera artística, sino a todas las áreas de su vida. La forma en que asumimos cosas puede influir en nuestras relaciones, en nuestra salud, en nuestra felicidad. Clara decidió que quería llevar este mensaje aún más lejos. Comenzó a dar charlas en escuelas, compartiendo su historia y enseñando a los jóvenes cómo utilizar la ley de asunción a su favor. Les ayudaba a identificar sus pasiones y a construir una visión clara de lo que deseaban lograr. A medida que más jóvenes se unían a su causa, Clara sintió que su propósito se expandía. No solo estaba cambiando su propia vida, sino también la de otros. Con el tiempo, llegó a ser una figura destacada en el mundo del arte y la motivación. Publicó un libro sobre su experiencia, titulado Asume y manifiesta, el arte de creer. En él, compartía no solo su historia, sino también ejercicios prácticos para ayudar a otros a aplicar la ley de asunción en sus vidas. El libro se convirtió en un bestseller, y Clara fue invitada a conferencias y seminarios en todo el mundo. Sin embargo, en medio de su éxito, Clara nunca perdió de vista la simplicidad de su mensaje. En una de sus conferencias, se dirigió a un auditorio lleno de jóvenes ansiosos por escucharla. La clave está en creer en uno mismo, dijo. La ley de asunción es poderosa, pero solo si la aplicamos con autenticidad y amor. No se trata solo de desear algo, sino de asumir que ya es parte de nosotros. Las palabras de Clara resonaron en cada rincón del auditorio. Muchos se sintieron inspirados a dar el primer paso hacia sus propios sueños. Y así, Clara continuó su viaje, sembrando semillas de esperanza y empoderamiento. Con cada historia de éxito que escuchaba de aquellos a quienes había inspirado, su corazón se llenaba de gratitud. La ley de asunción había cambiado su vida, y ahora estaba cambiando la vida de otros. Años después, Clara se encontraba en una exposición de arte en la ciudad, rodeada de sus obras más queridas. Mientras observaba a las personas admirando sus pinturas, sintió un profundo sentido de cumplimiento. Había asumido su lugar en el mundo, y el universo había respondido. La ley de asunción había sido su guía, y en su corazón sabía que cada uno de nosotros tiene el poder de crear nuestra propia realidad, siempre que estemos dispuestos a asumirlo. En última instancia, la historia de Clara es un recordatorio de que la creencia en uno mismo y el poder de la asunción son fuerzas transformadoras. No importa cuán difícil parezca el camino, cada uno de nosotros tiene la capacidad de manifestar nuestros sueños si asumimos con fe y determinación que ya son parte de nuestra realidad. Así, el legado de Clara, el arte y la ley de asunción continúan vivos en cada uno de nosotros que se atreve a soñar.